¿Qué sabemos sobre el lamento? En una cultura donde todo está orientado a que las personas tengan una experiencia espiritual que las haga sentir bien, ¿cómo aprenden los cristianos a lamentarse? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, esa es una gran pregunta, pero antes quisiera saber, ¿sabemos siquiera lo que es el lamento hoy en día y sabemos cómo aprender a hacerlo? Bueno, lo sabemos porque en algún momento de la vida toda persona experimentará un dolor. Todos sabemos o sabremos por experiencia propia. Y la Biblia reconoce eso. La Biblia habla de la vida tal como es, de las realidades de la experiencia humana. Y es por eso que no debemos seleccionar solo las partes que nos gustan de la Biblia e ignorar las demás, porque entonces tendremos una visión distorsionada de la vida. Así que hoy vamos a adentrarnos en el libro de Joel, que fue la palabra de Dios para una situación en la que su propio pueblo había experimentado un desastre. Una situación similar a eventos difíciles, como desastres naturales o incluso terrorismo, donde hay una tremenda pérdida, dolor y una sensación de consternación. Y decimos, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y Dios habla en medio de esa situación. Y gracias a Dios que lo hace. Él nos habla en nuestro dolor y habla muy fuerte en nuestro sufrimiento y en nuestro lamento. Eso es lo que estaremos viendo hoy desde las Escrituras. Así que abre tu Biblia en el libro de Joel mientras comenzamos el mensaje Volver a Dios con todo tu corazón. Aquí está el pastor Colin. El libro de Joel comienza describiendo el día de las langostas y un llamado al lamento. Leemos en el capítulo 1, versículo 1, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Dios habló a través de Joel porque había ocurrido un desastre sin precedentes en la tierra prometida. En el versículo 2, ¿ha acontecido algo semejante en sus días, en los días de sus padres? Y esta calamidad que llevó la palabra de Dios a través de Joel fue de tal magnitud que Joel dice, esto será algo que se contará a sus hijos y a sus nietos e incluso a la generación que sigue, algo tan notable como nunca antes había sucedido. ¿Qué fue lo más devastador? Lo vemos entonces en el versículo 4. Lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Esta fue una plaga de langostas que había llegado en enjambres. La langosta es como un saltamontes, un pequeño insecto de apariencia inocente, pero cuando llegaban en enjambres podían ser absolutamente destructores. Y lo que Joel describe aquí es así como una epidemia de langostas. Ahora nota que en este versículo Joel describe la langosta de 4 maneras. Tenemos aquí referencia a la oruga, la langosta, el pulgón y el saltón. Hay mucha discusión sobre por qué es esto. ¿Son diferentes variedades de langostas? ¿Será la misma langosta en diferentes etapas de su ciclo de vida? El comentarista Matthew Henry sugiere, y me atrae mucho su opinión, que la descripción en 4 formas bien puede representar que la plaga de langostas llegó en 4 años sucesivos, que 4 cosechas consecutivas fueron completamente devastadas por la misma plaga. Y la razón por la que me atrae esto es porque Dios dice más adelante, entonces los compensaré por los años que devoraron la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Ahora, el efecto de esta plaga de 4 años, si esa es la forma correcta de interpretarlo, es obviamente devastador. En la tierra, miremos el versículo 10, el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. Afecta no solo a la tierra, sino también a los animales. Miren el versículo 18. Cómo muge el ganado, andan vagando las manadas de vacas, porque no hay pasto para ellas, hasta los rebaños de ovejas sufren. Afecta a las personas, miren el versículo 12. Todos los árboles del campo se secan, ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Recorres todo el país y no encuentras gente feliz. Nadie aplaude por ahí porque es terriblemente difícil sobrevivir
en el tercer y cuarto año de esta total devastación. Y nota que incluso Dios habla de esto en términos de una pérdida personal. En el versículo 7 vemos que dice: ha hecho de mi vid una desolación y astillas de mi higuera. Este es el mismo Dios hablando. Recuerda que la tierra prometida en el Antiguo Testamento es de una manera muy especial del Señor, por lo que la tierra siempre se mantuvo en una especie de arrendamiento en lugar de ser propiedad absoluta, o al menos ese era el mandamiento del Señor. Las primicias de la tierra del Señor siempre debían ser ofrecidas a Él, la ofrenda de grano y lo demás. Pero ¿cómo puede haber una ofrenda de grano de las primicias al Señor cuando no hay frutos? Porque han sido devastados por la plaga de langostas. Y así vemos entonces en el versículo 9, ha sido cortada la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Por eso los sacerdotes se lamentan, al igual que los ministros del Señor. Así que puedes darte una idea de este desastre nacional devastador y absoluto. Ahora, eso plantea la pregunta, porque la palabra de Dios trata con esa situación. Y la pregunta obvia es, ¿cómo deben responder los hijos de Dios al desastre? ¿Qué debe haber en nuestros corazones y en nuestras mentes? ¿Qué debemos hacer cuando vemos la guerra y la violencia arrasando como un ejército de langostas en Medio Oriente? ¿Qué debemos hacer cuando vemos una invasión de drogas arrasando nuestros países y comunidades, arruinando no necesariamente plantas, sino vidas humanas? ¿Qué deben hacer los hijos de Dios cuando, como un ejército de langostas, hay un movimiento de superficialidad e infidelidad que barre la iglesia, debilitando la fe vibrante del pueblo de Dios y cortando la vida de la obediencia? La respuesta está en el versículo 13. Esto es lo que Dios dice que debemos hacer: lamentarnos. Cíñanse de cilicio y lamentense, sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio. Hace un tiempo tuve la oportunidad de asistir a la conferencia de la Iglesia Libre de Nueva Orleans. Hubo muchas cosas buenas en la conferencia, y una de ellas fue una charla que dio el profesor McGarry de Trinity sobre los salmos de lamento. Hay un grupo completo de salmos que tiene la definición de ser salmos de lamento. Y McGarry habla del cambio radical que está ocurriendo en nuestra cultura. La piedad está siendo arrinconada cada vez más. Y luego planteaba, la gente quiere hacer algo al respecto, pero no sabe qué hacer. El problema es que no sabemos cómo lamentarnos. Los cristianos que han sido criados con una dieta de «eres genial», «Dios es bueno y todo va a estar bien», no tienen nada que decir con respecto a los problemas o a un mundo que sufre. Y McGarry le dijo a un grupo de pastores reunidos frente a él, y cito, «necesitamos aprender a lamentarnos y necesitamos enseñar al pueblo de Dios a hacer lo mismo». ¿Puedes ver que eso es exactamente lo que Joel dice aquí? Tiene que comenzar con los ministros. Cíñanse de cilicio y lamentense, sacerdotes. Giman, ministros del altar. Estas son las personas que vocacionalmente están llamadas al ministerio en términos del Antiguo Testamento. Luego nota cómo se extiende al grupo que se describe aquí como los ancianos. En el versículo 14, promulguen ayuno. Eso es lo que los ministros deben hacer. Convoquen asamblea. Y luego, ¿qué hacen? Congreguen a los ancianos. Luego, ¿qué sucede? Se extiende a todo el pueblo. Congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios. Pero ¿dónde hacemos eso en medio de una cultura donde todo está orientado a que las personas tengan una experiencia espiritual que las haga sentir bien? ¿Cómo aprenden los cristianos a lamentarse? Lo que sucede en la cultura es que cada vez más la iglesia cierra los ojos a un mundo que sufre, e incluso la oración pública se convierte en un asunto de decir, Señor, te damos gracias por todas estas maravillosas bendiciones con las que has llenado nuestras vidas. El mundo dice que esto es sumamente irrelevante. Entonces, ¿cuándo clamará el pueblo de Dios a su Dios por misericordia para nuestra tierra? Saben,
La iglesia es un lugar para personas que quieren seriamente seguir a Jesús. ¿Y recuerdas que Jesús se arrodilló y lloró sobre Jerusalén? Y si vamos a ser como Él, tiene que haber algo de eso, al menos a veces, en nuestra experiencia personal. Así que esa es la primera parte, el día de las langostas y el llamado a lamentarse. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. El mensaje de hoy se titula Volver a Dios con todo tu corazón. Es el primer mensaje de nuestra serie titulada Restaurados, la cual trata sobre cómo Dios puede devolverte lo que has perdido. Y si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en línea desde abrelabiblia.org. Mientras estás allí, puedes suscribirte a nuestro podcast y explorar nuestros recursos como libros electrónicos gratuitos, recorridos a través de la historia bíblica y cursos en video. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Esa es la primera parte, el día de las langostas y el llamado a lamentarse. La segunda, y solo hay dos, el día del Señor y el llamado a arrepentirse. Nota que en el capítulo 1, versículo 19, hay un cambio de imagen que es bastante diferente. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Ahora, las langostas comieron la vegetación, pero obviamente no la quemaron. Y desde el versículo 19 en adelante, Joel está hablando de algo más. Está pasando a una imagen diferente. Está hablando de un día diferente. De alguna manera, la plaga de langostas lo ha hecho pensar en algo más, y Dios ha movido su mente para hablar de eso. ¿Y qué es eso? Miren el capítulo 2, versículo 1. Porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Y Joel describe ese día, el día del juicio, el día en que Dios mismo concluye la historia humana en este mundo, tal como la conocemos, y el Rey mismo viene en poder y en gloria y trae juicio a la tierra. Y describe aquí un vasto ejército que avanza hacia la tierra, al igual que las plagas de langostas. Este es un ejército que barre la tierra, solo que está quemando todo a su paso. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. En el versículo 3, como el huerto del Edén es la tierra delante de él y detrás de él un desierto desolado. Ese es un cambio asombroso de lo que había dicho Isaías. Recuerda que Isaías habló de cómo el desierto se convertiría en el jardín del Edén. Joel dice, en el día del Señor, las bellezas de la tierra se convertirán en un desierto. Esto es lo que Pedro habla cuando dice que la tierra se derretirá con calor abrasador. Y Joel describe las proporciones asombrosas y universales de ese día en el versículo 10. No solo que las personas estarán aterrorizadas, sino que la tierra temblará, los cielos temblarán. Ya no se trata de langostas, este es el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Así que ves lo que está sucediendo aquí. La devastación de la plaga de langostas está llevando al profeta, mientras Dios habla a través de él, a decir ahora, siente el peso de esa devastación. Ahora debes pensar en algo aún mayor porque es eterno. Y está hablando del día del Señor. En el versículo 11, el Señor da su voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? La respuesta obvia a esa pregunta es, nadie podrá. Y las personas que han experimentado la devastación de langostas, que son solo insectos, ¿cómo podrían resistir a Dios si se levantara como nuestro enemigo? Y así como de la langosta surge el llamado a lamentarse, del día del Señor surge el llamado a arrepentirse. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Cada desastre trae un llamado al arrepentimiento. Cada desastre es un recordatorio para nosotros de que viene un día cuando toda la historia de este mundo mismo concluirá. Dios la cerrará como un pergamino, los cielos, la tierra y las estrellas. Cada desastre trae un llamado a volvernos hacia Dios.
y se ve muy claramente en una ocasión registrada en Lucas, capítulo 13, Lucas 13, que nos habla de cuando algunas personas que escuchaban a Jesús le contaron a nuestro Señor sobre una atrocidad indescriptible que había ocurrido recientemente. En ese relato, Pilato, que era un hombre malvado, había lanzado un ataque contra algunas personas de Galilea mientras estaban en el acto de adoración, ofreciendo sus sacrificios. Y estas personas vinieron a Jesús y le hablaron de cómo Pilato había mezclado la sangre de estas personas con sus sacrificios. Fue un crimen tan atroz que estas personas no lo podían creer. Aquí están haciendo los sacrificios y ahora su propia sangre se mezcla con el sacrificio por el ataque de Pilato a estas personas, Pilato que gobernaba mientras estaba en el acto de adoración. Fue una atrocidad indescriptible. ¿Cómo podría un gobernante hacer algo así? Y llevan esa pregunta a Jesús. Y me pregunto si recuerdas lo que Jesús respondió, porque es una de las cosas más asombrosas que Jesús jamás dijo. Porque Él tomó el desastre y volvió para decir que deberían estar pensando en la eternidad. Y lo que dijo en Lucas 13 fue: les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de igual manera. Cada desastre trae consigo un llamado a lamentarse y un llamado a arrepentirse para el pueblo de Dios. Y es a todos nosotros a quienes nos toca arrepentirnos. Miren el versículo 16. Reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salgan el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Esta es toda la comunidad del pueblo de Dios. El llamado al arrepentimiento viene a nosotros. Es muy difícil, especialmente en días como en los que vivimos, que los cristianos digan que nuestros países necesitan arrepentirse. Y parece que nos autojustificamos cuando decimos: claro, nuestros países necesitan arrepentirse. Necesitamos volver a Dios. Bueno, eso es cierto, pero el arrepentimiento en la Biblia siempre comienza con aquellos que conocen a Dios, no con aquellos que no lo conocen. Comienza con aquellos que han creído. Y entre aquellos que creen, tiene que comenzar con los más espiritualmente maduros y con aquellos que los lideran. A.W. Tozer describió cómo el cristianismo en América está siendo debilitado. La fe que realmente confía en Dios está siendo reemplazada por una mera profesión de creencia. El cristianismo está siendo despojado del arrepentimiento, despojado de la cruz y de la obediencia. Mis amigos, nunca veremos a nuestros países arrepentirse hasta que tengamos una iglesia arrepentida. El arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. Todos los que verdaderamente creen se arrepienten, y todos los que verdaderamente se arrepienten creen. Y luego, después de hacer el llamado, Joel nos da esta imagen. ¿Cómo podemos arrepentirnos? Miren el versículo 13. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Sus brazos hoy están extendidos a todos nosotros en Jesucristo. Él es lento para la ira. El día del Señor viene, pero aún no ha llegado. Hoy es el día de la gracia y podemos venir a Él. Él es abundante en amor, constante y se arrepiente del desastre. La gente no se arrepiente porque se le dice que lo que están haciendo está mal. El arrepentimiento significa volverse a Dios y la gente se arrepiente al contemplar al Dios Santo. Y entonces Joel hace la pregunta: el día del Señor es tan terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y por supuesto, la respuesta en el Antiguo Testamento es obvia: nadie podrá soportarlo. Y entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos una respuesta mayor y mejor a la que apunta el Antiguo Testamento, que es: ¿quién puede soportar el día del Señor? Un hombre lo hizo, y ese hombre fue Dios mismo, Dios por nosotros, Dios con nosotros, Jesucristo, reconciliando al mundo consigo mismo al ir Jesús a esa cruz y cargar con todo lo que se debía, el juicio que merecían todos los que estarían colgando en esa cruz. Y ahora nuestro Señor resucitado extiende sus brazos y dice:
ven a mí, vuélvete a mí, y aquí encontrarás misericordia, y aquí encontrarás gracia, y aquí encontrarás amor constante. Y si te vuelves a mí y me sigues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el llamado que viene a todo el pueblo de Dios. Es el llamado de la gracia que lleva al arrepentimiento. ¿Y cuándo debemos arrepentirnos? Nota lo que dice el versículo 12. Aún ahora, declara el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. Ahora, en el punto más alto de tu problema. Ahora, mientras todavía estás en tu pecado. Ahora, mientras te sientes avergonzado e indigno. Ahora, dice el Señor Jesucristo resucitado, te llamo. Vuélvete a mí con todo tu corazón y encontrarás misericordia, y encontrarás gracia, y serás abrazado con amor continuo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Volver a Dios con todo tu corazón. Y es el primer mensaje de nuestra serie Restaurados, donde tratamos acerca de cómo Dios puede devolverte lo que has perdido. Y un versículo clave es Joel 2:25 que dice: Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Y en esta serie sobre Joel, aprenderemos que Dios ciertamente puede restaurar nuestros años perdidos. Escucharemos las verdades sobre cómo Dios lo hace, profundizando en nuestra comunión con Cristo, multiplicando nuestro fruto y reconociendo que Dios puede restaurar los años perdidos, trayendo una ganancia a largo plazo de una pérdida a corto plazo. Y esta es una serie especialmente útil para aquel que alberga remordimientos por lo que parecen años perdidos y quisiéramos animarte a enviarla a un ser querido o a escucharla con un amigo que pueda necesitar el aliento que esta serie provee. Gracias por escucharnos hoy y esperamos que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos qué significa que Dios nos compensará por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga.